Buenos días, jóvenes. Esta guía, el título principal es Importancia del oxígeno. El objetivo es comprender la importancia del átomo de oxígeno, pero en las reacciones químicas. Esta es la guía número 9 para el curso de primer año medio. Antes que nada, ustedes saben que hay muchos átomos y todos están en la tabla periódica, los que están por lo menos en esta unidad. Y los átomos se pueden enlazar, unir de dos formas, formando elementos o formando compuestos, ¿cierto? Entonces, los átomos que forman elementos son átomo o átomos iguales, mientras que si estos átomos son distintos, forman un compuesto. Además, se simbolizan los elementos por símbolos atómicos y estos por fórmulas moleculares, los compuestos. Bueno, esto lo vamos a saltar porque ustedes ya lo saben ya en la guía anterior. Estos elementos que son átomos iguales están todos en la tabla periódica, como por ejemplo el oxígeno, el calcio, el carbono, el hierro, todos en la tabla periódica. Y los compuestos siempre son átomos diferentes, forman una molécula. Por ejemplo, acá está la molécula de agua, H2O. Hidrógeno y oxígeno forman esta molécula, átomos diferentes. Cloruro de sodio, sal, esta es la sal. Ya Na, sodio, Cl, cloro. Átomos diferentes, compuestos. CO2, dióxido de carbono. Ya esto es lo que nosotros botamos, exhalamos cuando consumimos oxígeno o lo que los autos también botan en el tubo de escape, el CO2. Ya átomos diferentes, carbono y oxígeno, formando un compuesto. Además, ambos, tantos elementos, átomos iguales como compuestos, átomos distintos, pueden formar moléculas, pero el primero, elemento, forman moléculas de elementos, mientras que los segundos, moléculas de compuestos. ¿Y cuál es la diferencia? En que las moléculas que forman son átomos que están unidos, pero todos los átomos que se unen en la molécula son idénticos, son el mismo átomo, mientras que los- las moléculas de compuestos, cuando forman la molécula, los átomos que la conforman esa molécula son átomos distintos. Por ejemplo, para moléculas de elemento O2, aquí hay dos átomos de oxígeno, o sea, O y O. Entonces son átomos iguales, es un elemento. Aquí hay H2, H y H son átomos iguales y por ende son elementos y formando moléculas de elementos. N2, átomos iguales y por tanto N y N, átomos iguales y por tanto es una molécula de elemento. El número que está delante indica la cantidad de moléculas que hay. Como en el oxígeno O2 no hay ningún número que está delante, significa que es un 1, o sea, hay una molécula de O2. Ahí lo dice, una molécula de O2. Delante del H2 hay un 2, significa que hay dos moléculas de H2, o sea, H2 más H2. Delante del N2 hay un 3, significa que hay tres moléculas de nitrógeno, de la molécula de nitrógeno, N2. Es decir, N2 más N2 más N2. Son tres moléculas, ¿ok? Pero todas las moléculas son las mismas, son iguales y por tanto es un elemento. Ahora bien, las moléculas de compuesto, átomos distintos. Por ejemplo, acá hay H2O, H y O son distintos. Entonces, un compuesto. Acá también NaCl, Na y Cl, átomos distintos. NH3, N y H son átomos distintos y por tanto son compuestos. ¿Ya? El número que está delante indica la cantidad de moléculas que hay. Acá hay dos NaCl, ahí lo dice, dos moléculas de cloruro de sodio o sal, lo mismo. Acá hay tres moléculas de amoníaco, 3 de NH3, son 3 NH3 más NH3 más NH3. ¿Ok? Ahí se encuentra únicamente la diferencia entre átomos iguales y átomos distintos. Nada más que eso, entre elementos y compuestos. Esa es la gran diferencia, porque después va a haber un recuadro en que ustedes van a tener que diferenciar
yo les voy a colocar moléculas, ustedes me van a tener que decir si son elementos o compuestos. Pasemos a la pregunta número 1 de su guía 9. Yo les pido los símbolos. Para eso ustedes tienen que tener su tabla periódica que se encuentra en el libro. Por ejemplo, yo les coloco cuál es el símbolo del sodio. Entonces ustedes van a su tabla periódica, ubican el nombre de sodio y colocan el símbolo Na. Un ejemplo, no es el que está en la guía, pero un ejemplo. Del hidrógeno, H. Del azufre, el S. Del carbono, el C. ¿Ok? Después, en la pregunta número 2, el número atómico. Para esto, en la tabla periódica se encuentra en su libro. Está en dos partes del libro de primero medio de química, la página 118 y 119 y en la página 210, al último del libro. Se encuentra ahí la tabla periódica. Ahora bien, ¿cómo ustedes pueden ver cuál es el número atómico? Acá hay un ejemplo de la tabla periódica. Hay un símbolo, Mg, el símbolo, y abajito del Mg sale el nombre, magnesio. ¿Ok? Y en la parte superior derecha está el número atómico. Como nos piden el número atómico, ahí está. En este caso, el número atómico del magnesio es 12. Y el 12 lo que significa es la posición en donde está este elemento en la tabla periódica. Es decir, el magnesio está en la posición número 12. ¿Y qué más significa? Que este elemento, magnesio, tiene 12 electrones. 12 electrones. También significa eso. ¿Ok? Para que ustedes sepan. Ya, entonces ustedes hacen esa pregunta después en su guía. La pregunta 3 es respecto a la configuración del oxígeno. ¿Ah? Entonces, antes que nada, ¿qué es lo que es la configuración electrónica? La configuración electrónica es el ordenamiento de quién? De los electrones que posee cada átomo. ¿Ok? Por ejemplo, acá en el ejemplo, la pregunta 2, el magnesio tiene 12 electrones. Entonces, esos 12 electrones, ¿cómo se ordenan en torno al núcleo? Esa es la configuración electrónica. ¿Cómo se ordenan? Porque cada átomo, cada elemento de la tabla periódica tiene una cierta cantidad de electrones. Entonces, esa cantidad de electrones está dispuesta de una manera alrededor del núcleo, en órbitas. Entonces, eso se refiere el ordenamiento de los electrones que posee cada átomo, según él o los niveles de energía, porque el átomo puede tener un solo nivel de energía o también varios niveles de energía. Estos niveles de energía también son llamados órbitas. Es similar al sistema solar, siendo el núcleo el Sol y las órbitas donde giran los planetas vienen siendo los niveles de energía. ¿Ok? Y en cada órbita hay una cierta cantidad máxima de electrones que puede tener. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Este no es real, un ejemplo nomás. ¿Ok? Acá hay una configuración electrónica y yo lo dividí o lo dispuse en niveles de energía o órbitas. Por ejemplo, aquí el número que está delante, el número más grande, indica el nivel de energía u órbita. Está en la órbita 1 o nivel de energía 1. Acá hay dos tipos de órbita, pero son las mismas, se considera una sola. 2S2, 2P6. Una órbita se considera, porque el número que está delante es un nivel, el nivel 2 o órbita 2. ¿Ok? Acá hay una órbita 3 o nivel de energía 3, órbita 4, en el nivel de energía 4, órbita 5, nivel de energía 5, y así sucesivamente. En la primera órbita, órbita 1 o nivel de energía 1, únicamente pueden tener como máximo el exponente. El exponente, jóvenes, indica la cantidad de electrones. En la órbita 1 puede tener únicamente 2 electrones. Únicamente 2, máximo 2. Puede tener 1 o 2, máximo. No puede tener 3, máximo son 2. En nivel 2, como hay dos tipos de letra S y P, se deben sumar los exponentes que indican los electrones. Recordemos que los exponentes indican la cantidad de electrones. Entonces, en este nivel, en el nivel 2 o órbita 2, hay 2 más 4, 8. Como máximo, en el nivel 2 hay 8 electrones. Como máximo, puede haber 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. No más que 8. 9 no puede haber. Máxima cantidad de electrones en el nivel 2 es 8. En nivel 3, de la misma forma, nivel 3 u órbita 3, puede haber máxima cantidad de electrones. Se deben sumar los exponentes 2 más 6 más 10, 18 electrones. Entonces, en nivel 3 o órbita 3 debe haber como máximo 18 electrones. Máximo. Puede haber menos, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, así hasta 1. Pero como máxima cantidad son 18 electrones en el nivel 3. Y así sucesivamente en los otros niveles. Se deben sumar los exponentes y esa es la máxima cantidad de electrones que puede tener ese nivel de energía. Entonces, sabiendo eso, como es más que nada una configuración, eso se encuentra en sus páginas 21, 22, 24 y 35 de su libro. No están todos los átomos, pero sí los que yo les pido. Más que nada esto les digo para que ustedes vean qué es lo que es, qué es lo que es y qué indica el número, el número que, más que está delante de cada letra y qué simboliza el exponente. Más que nada eso quiero que ustedes sepan. ¿Ya? Pasemos a la pregunta número 4. Dice así, hay que dibujar ahora, dibujar en un plano el átomo, en este caso de oxígeno, con la distribución espacial de los electrones. Por ejemplo, acá les voy a tirar un ejemplo. El helio, el símbolo es He, tiene como máximo, según ustedes lo ubican en la tabla periódica, 2 electrones. ¿Ok? O sea, su número atómico es 2. Entonces tiene 2 electrones. ¿Y cómo se dibuja esos 2 electrones? Un puntito negro que indica el núcleo y una órbita. Y como tiene 2 electrones, 2 puntitos rojos. ¿Ya? En el nivel 3, o sea, en el níquel, níquel, tiene como un número atómico 28, es decir, tiene 28 electrones como máximo. Entonces, ¿cómo se ubican eso en la tabla periódica? De la misma forma. O sea, ¿cómo se hace su distribución espacial? Mejor dicho, de la misma forma. El núcleo, que es el puntito negro, con uno, 2, 3 niveles de energía. Yo ya lo sé ya, así que parece que lo hago más rápido. Y cada nivel tiene una cantidad máxima de electrones. ¿Ok? Hasta llegar a 28. Ustedes suman los puntitos rojitos y se debe cumplir lo que dije en la pregunta 3, que cada nivel tiene una máxima cantidad de electrones. Puede haber menos, pero con máxima esa cantidad. Y aquí, si ustedes suman todos los puntitos rojitos, todos de cada nivel, nivel 1, nivel 2, nivel 3, los suman y debe dar 28 electrones. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo les pido para el átomo de oxígeno. Ese átomo de oxígeno, la distribución espacial se encuentra en su libro, así que ustedes lo pueden ubicar. Después, en la pregunta número 5, hay que explicar por qué es esencial el oxígeno. Obviamente, del punto de vista de una reacción química, es decir, por qué es esencial el oxígeno en una reacción química. Entonces, eso se encuentra en su libro, jóvenes, desde la página 114 hacia adelante está. Por ejemplo, acá está un pequeño enunciado que aparece en el libro. Ya, acá está la importancia del oxígeno en las reacciones químicas. Ahí se encuentra. Entonces, ustedes deben leer y hacer un pequeño resumen, no más allá de 3 líneas, 2 a 3 líneas, y listo. Esa sería la respuesta de la pregunta número 5. La pregunta 6, hay que escribir únicamente una sola reacción en la cual se pueda obtener oxígeno, es el O2. Antes que nada, cualquier reacción siempre está formado por dos componentes. Repito, cualquier reacción está formada por dos componentes. Los reactantes y los productos. Los reactantes son los ingredientes, son los que yo comienzo, con los ingredientes que yo comienzo a hacer una reacción. Ya son los componentes iniciales. Mientras que los productos es lo que se obtiene, lo final. Por ejemplo, cuando ustedes en su casa o han visto con sus amigas o amigos, han visto cómo hacen, por ejemplo, un queque. Entonces, para hacer el queque, ¿qué ingredientes se requieren? Se requiere harina, polvo de hornear, huevos, etcétera. Esos son los ingredientes.
es decir, reactantes, ¿cierto? Después los mezclo en un bol, los mezclo, los bato, y después formo la masita, después lo coloco esa masita en un bol y lo dejo en el horno. Después de unos 40 minutos, 45 minutos, a temperatura adecuada, lo saco del horno y que obtengo un queque. Entonces el queque viene siendo el producto. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre reactantes y productos. En los productos se obtiene un producto, valga la redundancia. Y entonces acá, según la pregunta, hay que hacer una reacción en la que se obtenga oxígeno. Es decir, el O2 tiene que aparecer en los productos, no en los reactantes, en los productos, porque acá lo dice en la pregunta, que se obtenga oxígeno. Entonces, eso se encuentra en su libro en la página 116. También está en otras partes. Si ustedes quieren, lo pueden ubicar en la internet. Para mí no hay ningún problema que ubiquen alguna reacción de internet o en la web donde como producto esté el oxígeno, ya, pero también aparece en su libro en la página 116 al final, vean ahí, el O2, ¿en dónde está? ¿En los reactantes o productos? Aquí está él, dice O2, hay 6 moléculas de oxígeno de O2, 6, basta con que haya solamente una, yo me conformo, ¿ok? Entonces acá, entonces ustedes deben escribir esta reacción en la pregunta 6 y nada más que eso. Ahora, si alguien quiere buscar más reacciones en la cual se obtenga la molécula de oxígeno, lo puede hacer, lo busca en internet o en el mismo libro, la hay, o en internet, en la web, y luego lo hagan ustedes ahí. ¿Ok? La pregunta 7 dice así, ¿cuántos tipos de combustión ocurren en la naturaleza? ¿Ok? Eso se encuentra en su libro igual, en la página 114, ¿cuántos tipos de combustión? Entonces ahí aparece. Únicamente hay dos tipos. Ahí están. ¿Ok? Y hay que hacer también una breve descripción de cada tipo de combustión. Nada más que eso. Página 114. La 8 dice realice una ecuación química de cada tipo de combustión. Lo mismo, en la misma página 114 está. Al final hay una reacción. La colocan ahí y la combustión incompleta la pueden buscar, como no aparece en sí, la pueden buscar en la web o colocar únicamente lo que sale acá. ¿Ok? Para mí eh, también está correcta si colocan nomás estos productos. Nada más que eso. ¿Ok? La pregunta número, ahí está encerrado. La pregunta número 9. ¿Por qué es esencial el oxígeno? Ya está en la pregunta, está en la página 115, ahí está subrayadito. Bueno, acá está lo principal. Hay más importancias, pero yo subrayé una pequeña idea, lo puse en un recuadro punteado, la importancia del oxígeno. Ustedes si quieren lo pueden leer más el libro y pueden encontrar más puntos en la cual es importante el oxígeno. La pregunta 10, esta pregunta 10 no la hagan porque es la misma que la número 6, sé que no la hagan, jóvenes, por favor. La 10 es la misma que la 6. La 11, idem que la 10, no la hagan porque es la pregunta número 7. Y la 12 tampoco porque es la misma que la pregunta número 8. Son idénticas, así que no la hagan ni la 10, ni la 11, ni la 12. Por favor, ¿ya? Están nulas en el fondo. Ahora bien, pasando a otro punto. Vamos a aprender a contar átomos. ¿Ok? Sabemos que el subíndice de cada elemento o átomo es un número, indica la cantidad de átomos que hay. Y si ese símbolo o átomo no tiene subíndice, se asume que es un 1, así como aparece ahí. ¿Ok? Yo lo dejé con rojo para que se destaque mejor. Entonces, acá hay dos átomos de Al, aluminio. Acá hay un átomo de O, oxígeno. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. KClO. Como el K y el Cl, el potasio y el cloro, no tienen subíndice, se asume que su subíndice es un 1. Yo lo coloqué así para que se vea visualmente, nada más que eso. ¿Ok? Como tiene subíndice 1 y no se coloca, ¿ok? Porque se entiende que es 1, acá, ¿cuántos átomos de potasio o de K hay? 1. Entonces, un átomo de potasio más un átomo de cloro
más 2 átomos de oxígeno. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. Este un poquito más elevadito de conocimiento, de poder comprenderlo. ¿Ok? Pero para esto vamos a hacer pasos. Pasos. ¿Ok? Acá no hay ningún problema. Acá hay 2 átomos de hierro. No hay problema. Pero como el S no tiene subíndice, le colocamos un 1. Para que, como dije anteriormente, para que visualmente se comprenda mejor. Entonces, acá hay 2 átomos de hierro, los escribimos tal cual, F2, y hay 3 S1, 4, 3. Entonces, colocamos ahí 1, 2, 3. Ahora bien, como ya colocamos el 3 veces, se puede omitir el paréntesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que hay 2 hierro y un S, 2S, 3S. Acá hay 3. Y 4 más 4 más 4, 12 oxígeno. Ahora, lo juntamos y nos queda así. Entonces, podemos saltarnos todo este paso de acá. Lo podemos hacer. Esto para que ustedes entiendan cómo se hace. Y hierro 2, F2, F2. Ven ahí, 3 por 1, 3. 3 por 4, 12. Ahí está la forma más sencilla de hacerlo. ¿Ok? Para que ustedes también tengan ambas visiones, ya sea el método más que se demora más o el método que es casi instantáneo, para que ustedes vean cómo se puede hacer y por qué se llega a eso. ¿Ok? Nada más que eso, es algo visual para que ustedes comprendan mejor cómo se hace. Ahora vamos a contar las moléculas. Por ejemplo, el óxido de fósforo 5, ¿ok? P2O5, delante hay un 2. Entonces, el óxido de fósforo 5 es una molécula, P2O5 es una molécula. Y tenemos que entender cuántas moléculas hay de P2O5. Entonces, el número que está delante indica la cantidad. Entonces, acá hay 2 moléculas. 2. La siguiente, la molécula de hidrógeno, H2. ¿Qué número tiene delante? Un 3. Entonces hay 3 moléculas de hidrógeno. 3 moléculas. Delante de C2H6O no hay ningún numerito. Entonces se asume como no hay ninguno que es un 1. Entonces hay una molécula. Delante de la molécula de agua H2O, ¿qué número hay? Un 6. Entonces hay, por ende, 6 moléculas de agua. ¿Ok? Ahora bien, lo mismo que la anterior, vamos a contar átomos, ¿ok? 2 P2O5. ¿Qué significa eso? Significa que hay 2 P2O5. P2O5 más P2O5. ¿Ok? En el fondo. Ahora, ¿cómo se descompone eso P2O5? En 2P más 5O. 2 fósforos más 5 oxígeno. Y el siguiente, idem. 2 fósforos más 5 oxígeno. Después puedo sumar los fósforos. 2 fósforos más 2 fósforos los puedo sumar 4 fósforos. Y 5 más 5 oxígeno los puedo sumar y me quedan 10 oxígeno. ¿Ok? Este es el método visual en donde ustedes lo pueden comprender cómo se llega a esto. Ahora bien, el método más sintético, más preciso, es multiplicando. Acá hay un 2, ¿cierto? Entonces sería 2 por 2, 4. 2 por 5, 10. Si yo les preguntase en una guía, les doy esta misma molécula así, con los dos adelante, les digo cuántos átomos de oxígeno hay. Después, entonces, es el método, sí, 2 más 2, o sea, 2 por 2, 4, 2 por 5, 10 átomos de oxígeno. Vamos a la siguiente, contando átomos. H3H2, es decir, hay H2 más H2 más H2, ¿ok? Entonces lo sumo, 2H más 2H más 2H, lo sumo todo, 6H, es decir, 3 por 2, 6H. Y este es el recuadro donde ustedes tienen que completar, ¿ok? Acá hay moléculas,
Acá tienen que decirme si es elemento o compuesto, uno de los dos, no los dos. Acá la cantidad de moléculas que tiene cada molécula, o sea, cada tipo de moléculas que yo les coloqué ahí, qué cantidad de moléculas que hay, y acá qué cantidad de átomos de hidrógeno. En total, contando el número que está delante, eso ustedes lo deben contar. Si es que no hay, es un uno, ¿ok? Como ahí, un uno, ¿ok? También deben contar cuántos átomos de oxígeno hay. Si es que la molécula no tiene ni hidrógeno ni oxígeno, coloquen no hay, o no tiene oxígeno, o le colocan cero, que es lo mismo, ¿ok? Eso, espero que les vaya bien, jóvenes, en su guía. Si tienen cualquier duda, no duden en llamar por WhatsApp o enviarme un WhatsApp, jóvenes. Yo estoy para eso, para enseñarle a ustedes, ¿ok? Así que no duden en eso, ¿ok? Me envían un WhatsApp y me dicen qué es lo que no entienden. Yo les ayudo de inmediato o dentro de los 10 minutos, 15 minutos en que me demoro en ver el WhatsApp, ¿ok? Chao, que les vaya bien y cuiden mucho a su familia. Chao, chao.